Mi nombre es Natalia Suárez, residente de urgencias, y el día de hoy vamos a tratar un caso clínico. Más adelante, cuando lo resolvamos, entenderemos pues como el tema a revisar. Espero que participen, no es obligación, pero pues colaboración de los compañeros. Entonces, este es un paciente de 20 años que vive en Medellín, es estudiante de 11 grado, tiene una clase funcional pues completa, es independiente para todas sus actividades, e ingresó el 6 del mes pasado porque se desmayó y que le dolía mucho el estómago. En la enfermedad actual es un traslado no regulado de Marinilla, él estaba en ese municipio y consultó allá porque 3 horas antes de la consulta presentó náuseas, mareo, visión borrosa y un episodio de pérdida de la conciencia con relajación de esfínteres. Posterior a esto tuvo una recuperación completa del estado de conciencia sin déficit neurológico, pero con un dolor abdominal intenso en el hipogastrio. Ingresa al hospital de Marinilla taquicárdico, hipotenso, pálido y con dolor abdominal, es lo que describen en la historia clínica, no tenemos pues como los signos vitales estables, y allá deciden iniciar una infusión de dopamina y trasladan a un centro de mayor complejidad. El paciente tiene un antecedente de una cirrosis hepática congénita, Child-Pugh-B, con un MEL de 18 puntos, de origen autoinmune, que ha tenido múltiples complicaciones, un hiperesplenismo con esplenomegalia masiva y una pancitopenia secundaria, una citis ya que habían determinado que era intratable, le hacían paracentesis frecuentemente evacuantes, la última había sido hace una semana aproximadamente, sin complicaciones, episodios previos de peritonitis bacteriana espontánea, varices esofágicas grandes con historia de sangrado, el último en el 2019, un hidrotórax hepático severo e intratable derecho, que tenía incluso una sonda, pues había requerido sonda previamente, desnutrición severa asociada a su antecedente, y episodios de encefalopatía hepática, que incluso uno se asoció a un episodio convulsivo que neurología determinó que había sido por la encefalopatía. Dentro de los otros antecedentes, había presentado un trauma 2 semanas antes, que se había golpeado con el manubrio de la bicicleta en el abdomen, no generó pues como un trauma mayor y nunca consultó, y entre los tóxicos y alérgicos no tiene ninguno. Al momento del ingreso llega con una presión de 99/61, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una respiratoria de 18 respiraciones por minuto, saturando 97% ambiente y una temperatura de 36 grados centígrados. Lo relevante que describen en el examen físico es que llega en regulares condiciones, muy pues emanciado, con mucosas semisecas, ictérico, tenía un abdomen distendido con dolor a la palpación profunda y superficial, pero sin signos de irritación peritoneal, una hernia umbilical que reducía una vez pues se hacía la palpación y estrías por sobredistensión. Tenía un llenado capilar menor de 2 segundos, un Glasgow de 15-15 sin déficit neurológico, pero ellos relatan que tenía asterixis, y en la parte cardiopulmonar sin alteraciones. En la historia, cuando ingresa ya no tenía el goteo de dopamina que venía pues, del otro hospital, y quería saber hasta aquí cuál es la impresión diagnóstica, si alguien quiere participar o si tienen alguna duda del caso para que vayamos como desarrollándolo. Hola, buenos días. Pues dentro de lo que uno más le llama la atención de este paciente, o lo que uno esperaría pensar, obviamente tiene un antecedente muy llamativo, que es pues su cirrosis. Dentro de eso y de las posibles complicaciones que pueda tener por su cirrosis de base, que bien aparentemente está pues bien controlado dentro de la progresión pues de su enfermedad, uno pensaría que las dos etiologías que harían llevar al paciente a este estado sería una peritonitis bacteriana espontánea pues con un choque séptico asociado, o lo otro es que estuviese con una hemorragia variceal, aunque no ha tenido pues hematemesis, raro que se manifieste pues con hipotensión, pero sin hematemesis, que está en contra de pronto de la peritonitis, no ha tenido fiebre, si ha tenido el dolor abdominal y solamente el dolor abdominal en un paciente cirrótico, ya nos haría pensar esta etiología, pero que no me parece que sea ese, si es que el paciente está pues como muy pálido, parecería ser más como por pérdidas sanguíneas, pues tiene ahí también ese antecedente de ese trauma que no sabemos pues qué magnitud y que realmente es como un hallazgo incidental cuando hacen un reinterrogatorio del paciente, pero que puede estar asociado, pero yo creo que todo el mundo ve a este paciente y se inclina por alguna complicación de la cirrosis. Muchas gracias, Dani. Entonces, Dani piensa que es un choque séptico o un choque hemorrágico, ya sea por una peritonitis bacteriana espontánea o por un sangrado variceal. Listo.
no hay nadie más que quiera participar. Entonces, cuando ingresó lo enfocan como un dolor abdominal en el estudio, porque a ellos les llaman... Nati, Sí, doc. creo que Santiago había levantado la mano. Ah, no, él me dijo que era un error. Ah, listo, ok, perfecto. Bueno, entonces los médicos lo que les llamaba la atención era que tenía un dolor abdominal demasiado intenso, pues asociado al cuadro. Entonces ellos piensan un dolor abdominal en estudio que puede ser secundario a una peritonitis bacteriana espontánea y también una encefalopatía hepática, más por la asterixis que describen en el examen físico. Bueno, con base entonces en esa historia y en esos posibles diagnósticos, ¿qué estudios solicitarían? Dani, o si quiere otra persona, o si no quiere nadie. Dani va a hablar, que tiene la manito levantada. Ah, sí, soy yo, Luis. Ah, bueno, Luis, Entonces, en conclusión, con lo que estamos con las fechas diagnósticas, vamos a corroborarlas. Entonces, tenemos que valorar una valoración de la disfunción orgánica del paciente. Entonces, ahí estaría incluido todo un ionograma, unos gases arteriales, un perfil hepático completo, unos hemocultivos y sin duda, sensitivos tipos de coagulación en el paciente, caso de que no son tan útiles en el paciente cirrótico, plaquetas y sin duda una paracentesis diagnóstica en este paciente. Por el momento no le pediría tomografía, trataría de buscar las complicaciones infecciosas que tenga el paciente y una vez que el paciente tenga una mejor condición clínica, una vez estemos seguros de que el paciente no es infeccioso, solicitaría la endoscopia digestiva superior. Bueno, muchas gracias, Luis. Entonces, estos fueron los paraclínicos que precisamente le solicitaron y que se reportaron al ingreso. Tenía un hemograma con leucocitos de 9.500, de esos el 60% eran neutrófilos, una hemoglobina de 7,1, la previa que se tenía conocida de una semana antes, cuando le hicieron la paracentesis evacuante, era de 9,5, con un hematocrito actual de 21, el previo era de 28, unas plaquetas de 91.000, una PCR de 0,2, una creatinina de 0,8 con un boom de 15, unos iones normales, unas enzimas hepáticas elevadas, pues, pero no más de 3 o 5 veces su valor normal, hiperbilirrubinemia mixta, tenía una fosfatasa alcalina normal y unos tiempos prolongados con un INR de 2. En los gases arteriales era más, pues lo que ven aquí, una alcalosis respiratoria y tenía un lactato de 2,4 milimoles por litro. Los hemocultivos pues no habían salido, aunque se los solicitaron, y entonces ya con estos resultados y esta clínica, ¿qué manejo hubieran iniciado? ¿O qué pensarían ya respecto a las opciones diagnósticas que nos habíamos planteado al principio? Luis, ¿va a hablar o ya? Está Andrés en filas. Andrés, dale. Bueno, buenos días. Listo, ya pues, con las pruebas que nos muestra Nati, los paraclínicos vemos que el paciente pues, le ha bajado la hemoglobina, ¿cierto? Con respecto a la previa. No tenemos volumen corpuscular medio, ni con volumen corpuscular, ni concentración de hemoglobina corpuscular para saber si es pues microcítica o normocrómica, para pensar si es crónica o aguda. Tampoco ancho de distribución y por las plaquetas bajitas, pues no pensamos, pues que también la trombocitosis nos puede hablar de que puede ser pues algo más agudo. Sin embargo, pues hay que pensar que el paciente puede estar perdiendo sangre. Me llama la atención la parte en los gases, que el lactato está pues tendiendo a elevarse y la base exceso, espérate, no la veo bien. No la reportaron. No la reportaron. Pues con el lactato y la base exceso nos podríamos dar cuenta de una hipoperfusión oculta, ¿cierto? Pero ya que está hiperlactatémico, pues puede que el paciente esté también en un estado de hipoperfusionado oculta, claro que no tiene amonio. No le pidieron amonio. La función renal, espérate, yo miro bien la función renal, está bien, ¿cierto? Entonces, pues empezar a mirar o en el paciente
que sea pues descompensación de, como lo decía antes, descompensación infecciosa o que tenga un sangrado, empezaría a buscarle ya, y con esos tiempos y ese INR, pues yo me atrevería a hacer la paracentesis diagnóstica. Listo, Andrés. ¿Le mandarían alguna imagen? Bueno, después vamos solucionando. En el hospital ellos igual, a pesar de que no vieron una elevación de los reactantes de fase aguda por sus antecedentes de ascitis y de peritonitis bacteriana espontánea, pensaban que tenía otro episodio, le empezaron líquidos para tratar de mejorar la presión arterial, antibiótico de amplio espectro, pero de forma empírica, y al persistir el dolor abdominal utilizaron analgesia multimodal, liosina, dipirona, inicialmente tramadol y finalmente tuvieron que poner morfina. Sin embargo, ellos hicieron una tomografía porque al inicio les llamó, como les decía, mucho la atención el dolor abdominal del paciente, que era como desproporcionado a los cuadros que había tenido anteriormente. Esta es la tomografía, la voy a hacer, pues a pasar, pero ya ustedes, el que quiera pues decir algo, nos comparte. Listo. ¿Alguien de pronto quiere hacer una lectura o decir qué le llama la atención de esa tomografía? Un R grande o un R no grande. No sé si la puedes volver a... ¿Otra vez? Se llama, sí, poner otra vez Lupe, pero pues así grande, pues lo que alcanza a ver, pues las estructuras cardíacas, no hay nada como muy llamativo. Obviamente tiene un hígado cirrótico pequeño. Si vemos, pues obviamente su gran esplenomegalia, que ya ha reportado su historia, y me llama la atención una densidad que se insinúa alrededor del hígado que pareciese corresponder a líquido por digamos, como en otras estructuras. Pues yo me atrevería a decir que correspondía a sangre, y este paciente parece que tuviera un hemoperitoneo masivo. Los riñones se ven bien, no digamos que hay como alguna alteración estructural. Nos pueda también pensar en una inflamación, porque recordemos que si en ellos hacen peritonitis bacteriana, la ITO es otra de las infecciones prevalentes en los pacientes cirróticos, y no sé, esto parece ya como una fase portal, porque veo que está pintando muy poco las estructuras vasculares. No sé cómo también ya está como medio lado el contraste, pero sí me parece que lo más significativo es que tiene hemoperitoneo bien importante. Gracias. Las vísceras huecas tampoco se ven como con perforación, y hay signos de hemoperitoneo, y lo que se alcanza a ver, pues como la parte vascular, tampoco se ven como oclusiones, por lo menos de las arterias grandes, pues aorta, abdominal, y no alcanza a ver mesentérica. Gracias, Dani. Este es un corte coronal de la misma tomografía, y es lo que dice Dani. Llamativamente tenía un derrame pleural bilateral de predominio derecho, que eso ya lo conocíamos por el hidrotórax, pero sí tiene una gran cantidad de líquido. No sé si aquí se los voy a señalar todo esto, no solo alrededor del hígado, sino alrededor del vaso y en los recesos parietocólicos de líquido, ¿cierto? Que en ese momento el radiólogo interpretó como una posible sangrado, principalmente por este hallazgo que les voy a mostrar aquí. Entonces miren aquí cómo se ve el líquido alrededor del hígado, alrededor del vaso, y que el líquido sigue incluso más hacia abajo, y no sé si notaron ahí, como si fuera pues una línea en ese líquido. Por eso el radiólogo considera que puede ser sangrado y lo interpreta como eso, como líquido abdominal intraperitoneal masivo, que posiblemente sea sangre. Y en la paracentesis diagnóstica se hizo sin complicaciones, se realizó sin importar el INR ni las plaquetas, porque eso no contraindica realizarla, y lo que evidenciaron fue una salida de líquido sanguinolento, pero no describen pues como otras cosas.
Finalmente, el paciente es visto por hepatología el día que llega a la institución, dice que concuerda con los diagnósticos, está pendiente de los hemocultivos y sospecha una trombosis de porta. Lo ve cirugía general con el resultado de la tomografía. Ellos piensan que es una ascitis hemorrágica, que posiblemente sea por un trauma hepático, por la historia que describieron 2 semanas antes, y dicen que debería ser manejado en UCE con hemoglobina, hemotocrito control y reposo absoluto. Y el intensivista, al ver ese sangrado, inicia vitamina K, plasma fresco congelado y ácido tranexámico. Ese mismo día en la noche, el paciente le hacen una hemoglobina y un hematocrito control y encuentran una hemoglobina de 3,8. Recordemos que el ingreso era de 7,1, así que decide transfundir 2 unidades de glóbulos rojos y cirugía general en ese momento ordena un angiotac emergente para descartar sangrado activo. Este es el angiotac del paciente. Se sigue viendo el derrame pleural, que es de predominio derecho, que ya lo conocíamos previamente. Todavía tiene el líquido. Vemos que hay diferentes densidades en ese líquido, que ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Siempre alrededor del hígado, alrededor del vaso, incluso en los recesos parietocólicos. Ya no se ve como la línea que les mostré anteriormente y no hay evidencia de sangrado activo, que ahorita también vamos a explicar cómo se vería un sangrado activo. Voy a acelerar un poquito para poder que nos rinda la charla. Entonces, en el angiotac, la lectura del radiólogo dice que igual persiste con el líquido que parece de características hemorrágicas, que hay un poco menos respecto al estudio inicial en la mañana, sin embargo, no hay evidencia de sangrado activo. Entonces, finalmente, al otro día, el 8, hepatología lo ve ya con ese angiotac, dice que el estudio de líquido acítico no pudo ser realizado porque era un líquido que se coaguló, los hemocultivos y los urocultivos iban negativos a la fecha, y ellos consideran que tenían un hemoperitoneo que puede ser secundario al trauma que se había descrito 2 semanas antes, o que fuera un hemoperitoneo espontáneo. Lo que les llama la atención es que la última paracentesis había sido 1 semana antes, y que en dicha paracentesis no había sangrado y el trauma había sido 2 semanas antes y había estado asintomático esas 2 semanas. Finalmente, el paciente sigue en vigilancia solo por el hemoperitoneo masivo, y el 11 del mes pasado, el paciente, yo no les había contado, estaba en una lista de espera para trasplantes y finalmente aparece un potencial donante y se le logra hacer el trasplante hepático, pero no por una complicación que haya hecho una falla hepática aguda, sino porque apareció pues como el donante y está todavía hospitalizado como en el proceso de recuperación del trasplante, hasta ahora sin complicaciones mayores. Bueno. Entonces vamos a hablar del hemoperitoneo espontáneo, que es una entidad que es muy poco frecuente, pero que finalmente fue el diagnóstico final al que se llegó en nuestro paciente, ya que en la tomografía y en la angiotomografía nunca hubo evidencia de lesiones hepáticas o esplénicas que concluyeran que el hemoperitoneo había sido por trauma. Entonces, la sospecha diagnóstica principal era que hubiera sido espontáneo, ya que es muy raro que fuera tan masivo sin tener una lesión evidente en las tomografías. Entonces, el hemoperitoneo se define como una presencia de sangre en la cavidad abdominal cuando es espontáneo, es no secundario a trauma, y específicamente en el paciente cirrótico es relacionado también a un evento atraumático o a un procedimiento. Es una condición demasiado rara, realmente no hay mucha bibliografía o estudios de prevalencia o incidencia, que es más frecuente en mujeres y asociado principalmente a patologías ginecológicas, patologías de los ovarios y uterinas, y un porcentaje no despreciable pueden no estar asociados a ninguna etiología, o sea, el paciente presenta el hemoperitoneo, pero nunca se hace como un diagnóstico etiológico de por qué presentó el sangrado. En los pacientes cirróticos, además, tenemos que tener presente que ellos, por su condición, por su patología de base, tienen una baja reserva que impide que respondan fácilmente a un estado de choque, y cuando se da un hemoperitoneo, este puede ser un sangrado masivo que puede incluso inestabilizar al paciente. Ellos, además, son coagulopáticos, tienen más propensión a aumento de la presión intraabdominal, que, como vamos a ver más adelante, es uno de los mecanismos que se ha propuesto para su desarrollo, y esa propensión, pues como ese aumento es por la ascitis precisamente, por la sobrecarga que pueden tener o por las varices, que aumenta como el flujo sanguíneo intraabdominal. Entonces,
los hace más propensos. Y el uso crónico de beta bloqueadores también hace que no tengan una buena respuesta ante el choque porque les impide como hacer la taquicardia inicial. Este es como lo más reciente que hay, es un estudio que salió publicado este año de una serie de casos en un hospital de Nueva York. Precisamente ellos lo que querían ver era cuál era la etiología del hemoperitoneo espontáneo en su institución. Fue un estudio observacional, retrospectivo, pero fueron en varios centros de Nueva York y ellos incluyeron en total 171 pacientes. Lo primero que hicieron fue revisar todas las tomografías que se habían realizado y dentro de esas lecturas verificar cuáles habían sido como leídas como hemoperitoneo o sangre intraabdominal o sangre en el retroperitoneo, y de esos empezaron a revisar las historias de cuáles habían sido sangrados espontáneos. Entonces, finalmente tuvieron 171 pacientes. Ellos hacen las diferencias de las etiologías entre hombres y mujeres, y si vemos aquí, las mujeres, la mayoría de pacientes se presentaron, pues, o el cuadro fue secundario a un quiste ovárico que se rompió, mientras que en los hombres la mayoría de casos fueron relacionados a procedimientos, ya fueran cirugías, paracentesis o biopsias. Lo que encontraron además es que la relación de mujer a hombre es de 3:1, por lo que les decía anteriormente, muchas patologías ginecológicas, y que el 12% del total de estos pacientes fallecieron. Sin embargo, muchos de los que fallecieron, ellos aclaran, no fue por el hemoperitoneo, sino por la enfermedad misma que llevó al hemoperitoneo. Muchos tenían patologías malignas o cirrosis avanzadas y simplemente se deterioraron. Pero no hacen, pues es un estudio realmente pequeño, no hacen como más aclaraciones. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que pueda tener un hemoperitoneo espontáneo, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. El diagnóstico es difícil, no hay una sintomatología o signos en el examen físico que nos orienten sí o sí a que el paciente está cursando con esta enfermedad, entonces es más de sospecharlo. Incluso en muchas ocasiones el diagnóstico se hace cuando se hace la lectura de la imagen que se solicitó por otras razones. Y una vez usted hace el diagnóstico, debería definir si el paciente tiene o no un sangrado activo en el momento para tratar de definir cuál va a ser el manejo a seguir. Dependiendo de estas respuestas, usted ya luego va a evaluar cuál es la fuente del sangrado, o sea, qué lugar está sangrando y por qué está sangrando, o sea, la etiología para definir un tratamiento. Para esta parte del diagnóstico, definir si hay un sangrado activo y la fuente del sangrado, es muy importante la clínica y los estudios imaginológicos. Dentro de estos están la ecografía, la tomografía y la resonancia, que ahorita más adelante vamos a ver cuál es el papel de cada una. Sin embargo, la principal ayuda diagnóstica que vamos a tener y donde se han hecho las mayores descripciones es en la tomografía. Y una vez vamos a empezar el tratamiento, tenemos que preguntarnos entonces, ¿tiene o no sangrado activo? Para saber si necesita una intervención emergente, y si está estable o no hemodinámicamente, también para iniciar un proceso de reanimación o saber la emergencia de las conductas que vayamos a tomar. En cuanto a la presentación clínica, es muy inespecífica. Lo que describen que es más prevalente es el dolor abdominal, generalmente intenso, que se da en el momento como de sangrado máximo, pero no hay un estudio que le diga a uno la sensibilidad o especificidad de este síntoma, y generalmente como el paciente consulta por dolor abdominal, por eso es que se realiza una tomografía, pero siempre pensando como en otras cosas, en una diverticulitis, en una apendicitis, en una obstrucción, pues en cualquier otra patología y no de entrada un hemoperitoneo. Otros signos que se han asociado es la distensión abdominal por la acumulación de líquido intraperitoneal, la caída del hematocrito o de la hemoglobina, y signos de choque en un paciente que se presente con un hemoperitoneo masivo, que implica un sangrado masivo. Entonces se presenta como un choque hemorrágico, recordando mucho como el paciente que recordemos que él tuvo un episodio de mareo, visión borrosa, como signos de bajo gasto, que incluso tuvo el episodio sincopal, llegó chocado a la otra institución, e incluso a la institución nuestra también llegó hipotenso, taquicárdico, pálido. Entonces, como recordar que es una forma de presentación y que el paciente tenía un dolor abdominal llamativamente muy intenso respecto como a cuadros o a episodios previos, que por eso se le ordenó la tomografía. Entonces, en cuanto a las ayudas diagnósticas, como les decía, una es la ecografía. Realmente la ecografía, la indicación es cuando se presenta el cuadro de dolor abdominal en mujeres que están en edad fértil, y casi siempre para descartar, pues en edad o no fértil, pero principalmente en las mujeres en edad fértil, para descartar una causa ginecológica. Entonces, la mayoría de los casos, como les decía, incluso cuando juntamos o unimos hombres y mujeres, son
los quistes hemorrágicos que se rompen, o pues un quiste ovárico que se rompe, y el embarazo ectópico, que la ayuda diagnóstica inicial es una ecografía. Y en los pacientes que no sean como con esa sospecha diagnóstica, pero que se presenten con una inestabilidad hemodinámica, uno podría hacer una ecografía, pues un FAST, para determinar si lo que tiene es líquido libre en la cavidad abdominal, como el enfoque inicial de un choque, que puede ser o no indeterminado. Lo que describen es que usted sí va a ver el líquido pues en los recesos donde se va a buscar. Sin embargo, este líquido, cuando es hemoperitoneo, tiene unas características y es de ecogenicidad mixta. O sea, sabemos que el líquido muchas veces es anecoico o hipoecoico, pero cuando se da en este contexto va a ser un líquido que tiene como diversas ecogenicidades. Entonces aquí les traigo como un videito. Esta es una visión suprapúbica. Aquí es la suprapúbica pero transversal y vemos que tiene gran cantidad de líquido pero de ecogenicidad variable, que es como esto, que no se ve como el líquido que habitualmente estamos acostumbrados a ver en el trauma o en otras entidades. Bueno, y el estudio que es la madre, que es la tomografía, que es el que definitivamente nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, nos va a ayudar no solo a definir si el diagnóstico, pues a hacerlo, a definir si el paciente tiene o no un sangrado activo, y nos va a tratar de ayudar o nos va a dar señales de dónde está sangrando y cuál puede ser la etiología de que ese paciente esté sangrando. Generalmente el líquido, para uno distinguir si es un líquido acítico o un líquido de otras características de un líquido sanguinolento, vamos a utilizar las unidades Hounsfield. Lo que describen es que de 30 a 40 unidades, cuando el líquido tiene estas unidades, es un sangrado agudo. Cuando el sangrado o pues cuando esa sangre ha estado un poco más de tiempo, generalmente horas, y empieza a coagularse, esa intensidad aumenta, entonces las unidades son de 40 a 70, y cuando hay extravasación como tal del líquido en un estudio contrastado, las unidades pueden ser hasta 130. Recordemos que el líquido acítico es casi siempre 15, 20 unidades Hounsfield. Este en asterisco se los traigo porque en el estudio que les mostré que salió publicado en el 2021, ellos les llaman la atención es que la mayoría de pacientes, cuando tuvieron un sangrado activo, las unidades Hounsfield que describían en las tomografías era de 103, mucho mayor a las que se ha descrito en literatura previa. Y hacen referencia a que antes los estudios viejos o las revisiones que se hicieron previas son muy viejas, y los tomógrafos de esa época eran diferentes. Entonces, probablemente ahora la sangre, cuando la vayamos a evaluar, va a tener mayor intensidad. Describen la presencia de un coágulo centinela, que ya vamos a ver imágenes. Entonces, al inicio del sangrado se puede ver todo homogéneo con estas unidades 30-40. Cuando van pasando las horas, ahí se va formando un coágulo, y ese coágulo generalmente se va a formar en el sitio de sangrado, que es lo que llaman el coágulo centinela, y que nos puede ayudar en un estudio tomográfico a definir de dónde está sangrando el paciente. Este coágulo centinela puede presentarse, no siempre en todos los casos, y a veces se presenta, pero no está indicando el sitio de sangrado. Entonces hay que, digamos, que leerlo con pinzas, coger ese coágulo. Y además podemos evaluar la extensión del sangrado con unos compartimientos que se han descrito, que ahorita vamos a definirlos. Entonces les voy a traer como estas imágenes. Aquí, esta primera, les voy a mostrar el coágulo centinela. Este es un paciente que tiene un líquido, miren aquí, periepático, periesplénico, tiene algo de pericólico, pero si nosotros vemos el líquido que está alrededor del hígado, tiene una intensidad diferente al líquido que está alrededor del vaso. El del vaso es más intenso, tiene unas unidades Hounsfield mayores, pues aquí no las describen, pero la podemos ver al ojo. Y esto es lo que describen como el coágulo centinela. Este paciente tenía un sangrado del vaso luego de una colonoscopia, pues tuvo una complicación después de, una endoscopia. Entonces esto es lo que han descrito como el coágulo centinela. Entonces les voy a mostrar varias imágenes tomográficas porque realmente de esto es que vamos a nosotros a definir el manejo y el diagnóstico del paciente. Esta otra imagen entonces nos va a mostrar también que tiene líquido aquí periepático, algo de líquido periesplénico, y nuevamente si vemos el líquido hepático es diferente al líquido periesplénico, pues el del vaso es más intenso porque ahí está también sangrando este paciente. En esta otra imagen, bueno, entonces ya sabemos el coágulo. A veces pasa que el paciente sangra, deja de sangrar y luego vuelve y sangra, entonces se mezcla sangre que digamos lleva más tiempo y sangre nueva. Cuando eso pasa, lo que vamos a ver son diferentes intensidades
en el sitio de sangrado o en el líquido que encontramos en la cavidad peritoneal. Entonces, por ejemplo, este es otro paciente, también tiene principalmente líquido periesplénico y vemos que tiene diferentes intensidades. Esto simplemente nos está hablando de que este paciente probablemente tuvo un episodio de sangrado, paró y vuelve y sangra, entonces está mezclando las dos como sangres, la nueva y la vieja. Listo. Aquí tenemos otro paciente, es muy similar a lo que la imagen previa. Nuevamente este es un paciente que tiene un aneurisma de la arteria esplénica que sangró, y cuando hacen los cortes en la tomografía vemos que hay diferentes intensidades en el líquido. Miren, por ejemplo, aquí casi donde estoy poniendo el puntico rojo, que es más hipointenso, mientras que en esta otra parte es más hiperintenso. Simplemente nos está hablando de que el paciente ha tenido como episodios intermitentes de sangrado. Y otro que es el signo del hematocrito, entonces es cuando vemos un nivel en el líquido. Generalmente se da cuando esa sangre que está ahí acumulada empieza a alisarse, entonces digamos que la parte de las células, pues la parte del líquido que tiene células queda hacia abajo y la parte de suero queda hacia arriba y se forma como una línea que es el hematocrito. Esto es muy diciente de que el líquido que estamos viendo es sangre, también nos puede ayudar, además de las unidades Hounsfield, que fue lo que yo les mostré o les traté de mostrar en la tomografía del paciente. No sé si recuerdan que en la parte posterior tenía como unas líneas. Entonces, como para que lo veamos. Este también es otro paciente que tiene característicamente una dilatación varicosa de varios vasos esplénicos y presenta un sangrado, y vemos cómo se hace como un hematoma. Miren que tiene mucho líquido aquí alrededor del hígado, tiene líquido alrededor del vaso, pero que característicamente este líquido que está aquí se ve más hiperintenso, parece incluso otro órgano. Es porque está haciendo un coágulo en el sitio de sangrado, que son estos vasos varicosos. Y finalmente les quiero mostrar, pues finalmente en cuanto a las imágenes, cómo se ve la extravasación. Como les había descrito, las unidades Hounsfield son mucho más altas, entonces es mucho más intensa la imagen. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, este es un paciente que tuvo un sangrado aquí, más hacia subesplénico, y tenía sangrado activo, y vemos como dentro de este hematoma, que es como el sitio de sangrado, tiene una cantidad de líquido que se ve más intensa. Es porque está extravasándose el medio de contraste y nos habla de que está sangrando activamente. Lo mismo en este es otro paciente que tenía un síndrome HELLP, tuvo un hematoma, pues un subcapsular hepático, y vemos como tiene mucho líquido alrededor del hígado, posiblemente también aquí alrededor del vaso, tiene hematomas, pero dentro de este líquido tiene zonas de mucho mayor intensidad, no como el coágulo, sino que es mucho mayor intensidad, que nos está hablando de que está sangrando activamente. Igual este paciente, este es otro paciente que está anticoagulado, como vamos a ver adelante cuáles son los tipos de sangrado que se presentan en estas personas, y tiene líquido aquí, digamos que en el psoas derecho y aquí perirrenal izquierdo. Vemos que todo el líquido se ve como de una intensidad similar, pero aquí en esta parte vemos el signo del hematocrito, que claramente nos habla de que es sangre, y además si vemos aquí está con una hiperintensidad mayor, una intensidad mayor, lo que nos está diciendo que tiene sangrado activo en el momento. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que buscar en una tomografía. Si vemos líquido, analizar las unidades Hounsfield para ver si ese líquido es un líquido acítico y otras características, o si es sangre, buscar otras, digamos que imágenes que nos ayuden a determinar si esto es sangre, el signo del hematocrito, si hay un hematoma en el sitio del sangrado, o intensidades diferentes en el líquido que nos hablen de periodos intermitentes de sangrado, y definir si está sangrando o no activamente, porque si está sangrando activamente, probablemente las intervenciones van a ser diferentes. Vamos a necesitar parar este sangrado, que ya vamos a hablar cómo se hace esto. Y en cuanto a la cantidad de líquido como que hay acumulada, entonces realmente esto no está muy establecido ni muy descrito, pero en un texto lo mencionan, y no es solo para el hemoperitoneo espontáneo, sino cuando hay sangre de cualquier tipo, pues, o de etiología, y ellos dicen que hay 7 compartimientos: el subfrénico derecho y el subfrénico izquierdo, el subhepático, el parietocólico derecho e izquierdo, el intramesentérico y la pelvis, o sea, 7. Si tiene sangre en 1 o 2, es un sangrado leve.
Si tiene en 3 a 4 moderado y si es de 5 a 7 compartimentos los que están comprometidos, es un sangrado grande y ya usted va a definir con la clínica si el paciente entonces está inestable porque tiene un hemoperitoneo masivo. Sin embargo, digamos que esta clasificación no es un determinante para el tratamiento del paciente. El tratamiento va a estar dando por la estabilidad hemodinámica y por el tipo de sangrado, pues de la etiología del sangrado y si está activo o no. Entonces vamos a hablar qué causa que un paciente tenga un hemoperitoneo espontáneo. Entonces, hay unos textos donde describen, bueno, las etiologías pueden ser iatrogénicas, que generalmente son asociados a procedimientos, a cirugía o a la anticoagulación misma, que pueden ser vasculares, y esas vasculares pueden ser aneurismáticas arteriales o venosas, que más adelante vamos como a definir esto, que pueden ser o de características o de etiología tumoral o del parénquima como tal, y que aquí los órganos implicados generalmente van a ser el hígado y el vaso. Y ya finalmente las causas ginecológicas, que van a estar muy asociadas a los ovarios o a las trompas. Bueno, entonces, esa es una gran descripción. Sin embargo, la mayoría de textos lo desgranan es como por órganos. La causa es la ginecológica, sin embargo, el orden que yo les voy a exponer es más en relación a cómo se da en los pacientes cirróticos, ya que en nuestro caso era un paciente cirrótico. Entonces, en los pacientes cirróticos, la principal etiología no es la ginecológica, aun siendo que sea una mujer, sino que la principal etiología o el principal sitio de sangrado va a ser el hígado. En esto se pueden dar lesiones benignas, malignas u otras alteraciones que no necesariamente están relacionadas con una alteración del parénquima como tal. Cuando cogemos la general, pues todos los pacientes que sangran por causas hepáticas, la más común es las lesiones benignas, los adenomas hepáticos. Sin embargo, en los pacientes cirróticos, las más comunes son las lesiones malignas y dentro de esas el hepatocarcinoma. También puede pasar, y muchos pacientes se van a presentar con una ruptura de una lesión que antes no era conocida. Un paciente que tenía un hemangioma y nunca le habían hecho TAC ni nada porque era sintomático y no sintió nada, y presentó dolor abdominal y le hicieron la tomografía y tenía un hemoperitoneo espontáneo y se dieron cuenta que era lo que tenía, un hemangioma. Pues entonces no tenía ese antecedente, pero aquí lo vamos como a elucidar. Y como les decía, el carcinoma hepatocelular es mucho más común en los pacientes cirróticos, está asociado a mayor mortalidad, no solo por el sangrado, sino por las condiciones que están asociadas a que el paciente tenga el hepatocarcinoma. Generalmente van a ser las lesiones que son adyacentes a la cápsula y está asociado a que estos pacientes son coagulopáticos o que tienen un aumento de la presión intraabdominal que hace que se rompa más fácil. Entonces, un paciente que tiene cirrosis con un hepatocarcinoma y tuvo un episodio de ascitis grado 3 o que está muy tenso, aumentó la presión intraabdominal y facilita que la lesión se rompa. Entonces, esta es una imagen de cómo se vería más o menos un paciente con un hepatocarcinoma. Vemos que aquí está el hígado, que tiene unas lesiones intraparenquimatosas que ya se había definido previamente por otros estudios que era cáncer, y como las que son adyacentes pues como a la cápsula, se pueden romper y generan la salida de ese líquido, que es sangre. Que aquí está perihepático, hay periesplénico y hay paritiocólico derecho. Y también hay mesentérico, o sea, el sangrado fue masivo. ¿Cierto? Entonces, en cuanto a ese carcinoma hepatocelular, como haciendo referencia más porque es la principal causa en los pacientes cirróticos, como les decía, es más común en los cirróticos, está asociada a mucha mayor mortalidad. Los que no son cirróticos o los que sangran pero por lesiones benignas generalmente no se mueren, y los factores de riesgo para que sangren es que sea una lesión mayor a 10 centímetros, como ya les había dicho, que sea superficial, que el margen o que la lesión incluso protruya más allá del margen del órgano que está, pues del margen hepático. Y el tratamiento que han descrito es, inicialmente, si tiene sangrado activo, embolizar. Es como el tratamiento inicial. La cirugía contra el daño si no ha mejorado con la embolización o si no ha logrado estabilizarse a pesar de nuestras medidas, y no va esta cirugía direccionada a resecar el cáncer, sino a hacer un empaquetamiento, ligar los vasos o los sitios de sangrado y ya. Y hay otro que se ha descrito que es la resección hepática limitada, y es tratar de retirar parte de la masa que está sangrando. Sin embargo, esto va a depender mucho de la clasificación que tenga el paciente en ese momento y del pronóstico a largo plazo.
porque la mayoría de pacientes que son cirróticos y tienen carcinoma y están avanzados, una cirugía acarrea demasiada mortalidad, entonces probablemente en ellos estas dos se van a dejar como de última opción si definitivamente no hay mejoría con nada, y la principal terapia que se describe es la embolización. En textos viejos siempre se van a cirugía, pero porque en textos viejos no se había implementado todavía las terapias pues como de endovasculares, que eso también lo describen en varios textos. Bueno, la segunda causa más común en los pacientes cirróticos son las causas vasculares. Ya les había dicho que hay de las vasculares que sean arterias o venas. Están las arterias y eso se puede dar en vasos anormales o normales. Los anormales es que tenga un aneurisma o un pseudoaneurisma por un daño de la pared del vaso o por procesos infecciosos. También han descrito lesiones infecciosas, o sea, aneurismas micóticos que afectan principalmente la arteria esplénica, y de hecho les mostré una imagen que tenía un aneurisma de la arteria esplénica. Generalmente aquí van a ser vasos de mediano calibre, aunque por ejemplo un aneurisma de aorta abdominal puede dar un hemoperitoneo masivo, y que es muy raro en procesos vasculíticos. O sea, un paciente con un antecedente de vasculitis de mediano vaso es muy raro que se presente con hemoperitoneo, y también tal vez deberíamos buscar otras causas. Cuando los vasos son normales, generalmente va a ser por una lesión adyacente que me va a dañar la pared del vaso. Entonces describen tumores adyacentes a un vaso que lo van como erosionando, o procesos infecciosos, endometriosis, por ejemplo. Y los venosos son los frecuentes en los pacientes cirróticos, o sea, ellos cuando tienen una causa vascular no va a ser arterial, sino venosa, y generalmente va a ser porque ellos tienen, como ellos hacen la hipertensión portal y hacen dilatación de los vasos, no solo esofágicos, sino los intraabdominales, y pueden tener varices ectópicas, que son las que no son en el tracto gastrointestinal, sino otras. Entonces esas varices no solo se pueden romper en el esófago, como vemos las hemorragias variceales, sino que pueden haber ruptura de esas varices, pero intraabdominales. Y son las que entonces se van a presentar en los pacientes cirróticos. ¿Por qué pueden romperse? Por un aumento transitorio de la presión intraabdominal. Entonces describen, cuando tienen ascitis, puede que se rompa una de esas varices y el paciente ya no solo tenga ascitis, sino el hemoperitoneo o un trauma menor. O sea, simplemente un trauma, incluso decían que vomite, que tenga náuseas, que tosa, puede hacer que aumente esa presión y ¡puf!, se rompa la varice. Esto me recuerda mucho a nuestro paciente, que era un paciente que ya tenía varices esofágicas, probablemente tenía varices intraabdominales, que tenía una ascitis intratable que cada más o menos 15 días tenía que hacerle paracentesis, y que tuvo un trauma menor que evidentemente no produjo una lesión grande ni en el hígado ni en el vaso, pero que pudo haber hecho que rompiera una de esas estructuras vasculares y el paciente finalmente sangrara. Es muy raro que hayan malformaciones arteriovenosas, y cuando las hay, las que van a producir hemoperitoneo son las malformaciones que están en la capa serosa de los vasos sanguíneos. Bueno, en estos casos se ha descrito que usted podría hacer una paracentesis diagnóstica, es principalmente ver si sale sangre o no. Sin embargo, el diagnóstico final va a ser una tomografía para usted poder determinar si está con hemoperitoneo y de dónde está sangrando. No todos van a poder o van a ser susceptibles de embolización, no todos van a ser susceptibles de cirugía, y si usted tiene un paciente que tiene un sangrado así y le descubre una malignidad, por ejemplo, las lesiones metastásicas que pueden sangrar, probablemente el pronóstico va a ser diferente y sus conductas también van a ser diferentes. Nuevamente, para esto el tratamiento es principalmente embolización. Se ha descrito hacer tips de emergencia cuando la embolización falla, o la cirugía en última instancia, y es más para una cirugía contra el daño, encontrar el vaso y ligarlo. Bueno, y la tercera causa más frecuente en los pacientes cirróticos es la que se da posterior a un procedimiento. Tenemos entonces los procedimientos más comunes en ellos, que son las paracentesis. Realmente es muy raro que haya un hemoperitoneo por una paracentesis. Hay un estudio que dice que solo el 0.2% de los casos va a presentar esta complicación. Generalmente ellos no necesitan transfusiones profilácticas, o sea, sabemos que un INR alto o unas plaquetas bajitas no contraindican realizar el procedimiento. Entonces, digamos que es un procedimiento que, aunque no está exento de riesgos, este no es la principal complicación. También puede darse la punción de un vaso intraabdominal, que es, digamos, más raro, y generalmente se va a dar cuando hay varices ectópicas, y la que más se punciona es la mesentérica inferior. Y secundarios a una biopsia hepática, que digamos que en nuestro contexto, o al menos en la parte de urgencias, es menos común, pero que tenemos que tenerlo presente si un paciente después de una biopsia empieza con dolor abdominal intenso, distensión o signos de choque.
el tratamiento va a ser igual, embolización, TIPS, cirugía, como en las partes vascular. Les quería traer este estudio que, aunque no va relacionado con el hemoperitoneo masivo, simplemente es un estudio que se hizo en Montreal y ellos querían ver cuáles eran las complicaciones relacionadas con una paracentesis luego de, pues de drenar un líquido ascítico en los pacientes con enfermedad hepática. Fue un estudio observacional retrospectivo, incluyeron 4.729 procedimientos en un lapso de tiempo de, pues, del 94 al 2004. Y ellos que vieron que solo el 0.1%, pues 0.2% de los pacientes presentaron hemorragia severa, que la mortalidad, incluso aunque fuera con una hemorragia severa, fue de 0.01, o sea, mínima, y que los factores de riesgos no fueron ni tener un INR alto, ni trombocitopenia, ni anemia, ni nada de eso, sino que la enfermedad fuera avanzada, ellos describen un Child-Pugh C o D, o que tuviera una falla renal. Entonces, realmente, pues como para que nos quede como en mente que las paracentesis son seguras y que esto es muy raro y que probablemente el paciente, aunque le hicieron una paracentesis previa, esa no fue, pues la probabilidad de que eso haya sido el motivo de su sangrado es mínimo. Bueno, otras de las causas ya no tan frecuentes en los cirróticos son las ginecológicas. La principal es la ruptura de un quiste ovárico, sin embargo puede ser una torsión o un embarazo ectópico. En esta imagen vemos como hay un quiste, pues este lo describen como un quiste de ovario que tiene sangre pues como en la cavidad pélvica, vemos que tiene diferentes intensidades y si vemos aquí donde les estoy mostrando, tiene una hiperintensidad mucho mayor que es asociada a sangrado activo en ese momento en esa paciente. Generalmente estas sí van a ser de manejo quirúrgico. Y las causas esplénicas, que a diferencia de las causas hepáticas, es raro que sean pues como por alteraciones del parénquima, no son por lesiones ni benignas ni malignas, sino que son más asociadas a procesos infecciosos. El citomegalovirus, la malaria o el Epstein-Barr se han descrito que causan inflamación del vaso y que pueden hacer que este se rompa. Enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, o a veces nunca se encuentra la etiología. Este es el caso de un paciente que tenía una malaria y tiene un sangrado esplénico pues espontáneo. Vemos también nuevamente mucho líquido aquí perihepático, periesplénico y diferentes intensidades. Y los pacientes que se presentan con coagulopatía, que generalmente va a ser o asociado a la anticoagulación o por discrasias sanguíneas, o en pacientes en hemodiálisis, que aparte que son coagulopáticos, les ponen heparinas cada que los dializan. Generalmente cuando esto no va a ser tanto por los órganos, sino que van a sangrar la parte muscular, el psoas o el recto abdominal, y se va a dar en las primeras semanas cuando es por anticoagulación. Aquí les quería mostrar es que ellos muchas veces sangran de las paredes del intestino. Entonces uno ve una pared intestinal engrosada porque está sangrando hasta que se rompe y ya empieza el sangrado, pues como en todo el peritoneo. Este no es tan grande, pero ahí se ve. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Realmente no hay un esquema de tratamiento para un hemoperitoneo espontáneo. Es usted definir lo que ya les he dicho en toda la charla. Tiene sangrado activo, la etiología y el estado hemodinámico. Usted va entonces a definir con eso si lo va a embolizar y va a empezar la reanimación inicial si el paciente está inestable. Idealmente, el uso de hemoderivados cuando ya hizo el diagnóstico de hemoperitoneo, porque este es un choque hemorrágico, no hay tanto hipovolémico, entonces uno debería de entrada empezar a poner glóbulos rojos, plasma o plaquetas dependiendo del estado del paciente y defina que tiene que pues, parar ese sangrado si está sangrando activamente. ¿Qué pasa con los pacientes cirróticos? Realmente no hay como una guía de qué hacer en un paciente cirrótico que presenta un hemoperitoneo espontáneo. Se va a basar en las mismas preguntas. Sin embargo, hay un texto que salió en el 2019 que es de la revista de gastroenterología y hepatología y ellos dicen, primero, para la reanimación, intente el uso temprano de albúmina y no sobrecargue al paciente con líquidos o con sangre si en el momento inicial puede que no lo requiera. Segundo, recomiendan unas presiones arteriales medias alrededor de 65 milímetros de mercurio, aunque no hay estudios en ellos de reanimación hipotensiva. Dicen, si ellos tienen ya varices y dilatación y usted le tira a unas presiones muy altas, puede hacerlas sangrar o que si no han sangrado, romperlas y que sangre ya de otra parte. La tercera es, si va a utilizar hemoderivados, tenga como primero si está chocado o no, y la meta hemoglobina, si el caso es que se va a guiar es por esta, que hay estudios que han mostrado que debería tener pues como una transfusión menos permisiva. Entonces la hemoglobina que ellos recomiendan es que sea de 7, a partir de ahí si está menor de 7, inicie transfusión. Esto
sacado de sangrados digestivos altos en pacientes cirróticos o no, no es de hemoperitoneo como tal. Ellos dicen que si usted va a poner plasma fresco congelado, no lo haga dirigido por el INR, porque estos pacientes pueden tener un INR prolongado y no es por déficit de los factores, sino porque pues, el hígado igual no funciona, entonces es muy difícil determinarlo. Y la transfusión de plaquetas solo si está en menor a 30.000 y tiene un sangrado. El uso de vasoactivos va a depender de la causa del sangrado. Cuando es un sangrado variceal, o sea que es hemoperitoneo, usted definió que fue porque tuvo una varice intraabdominal que se rompió, podría como hacer el símil con un sangrado variceal esofágico y poner somatostatina o esos medicamentos. Si no, puede poner norepinefrina, pero de eso ya se hizo una charla previamente, los invito a que la vean. Y lo que sí dicen es que estos pacientes deberían recibir tratamiento profiláctico antibiótico, como si fuera un sangrado variceal, por el riesgo que tienen de translocación bacteriana. Pero esto no es basado en una evidencia grande, sino que son extrapolados del manejo que se da en otro tipo de sangrados en los pacientes cirróticos. Finalmente, entonces, ¿qué vamos a concluir? Que el hemoperitoneo espontáneo es una entidad muy rara que puede tener muchas etiologías y que puede igual poner en riesgo la vida del paciente. Que el paciente cirrótico tiene más riesgo de presentarlo porque está, pues, por todas las condiciones fisiopatológicas de su enfermedad, por los cambios mismos de la cirrosis y pues por todo los procedimientos a los que está sometido frecuentemente. Que cuando hacemos el diagnóstico del hemoperitoneo espontáneo es indispensable definir la estabilidad hemodinámica del paciente y si hay o no sangrado activo para nosotros encaminar nuestro tratamiento, que no hay un síntoma o un signo patognomónico que nos ayude al diagnóstico y simplemente va a ser casi siempre por los hallazgos tomográficos y el tratamiento va a ir dirigido simplemente a estabilizar nuestro paciente, a parar el sangrado y una vez tengamos eso, mirar cuál fue la etiología o hacer el diagnóstico de la etiología del sangrado para definir el manejo a posterior. Y eso era todo, muchas gracias.